una revista, el nuevo baile del Georgie Dan que este verano furorará. Baila pogo sobre un nazi, baila pogo sobre un nazi, baila pogo sobre un nazi, baila pogo sobre un nazi. Es un baile muy singular. ¿Qué necesitas de especial? Dos huevos, un nazi y tus botas de montar. Baila pogo sobre un nazi, baila pogo sobre un nazi, baila pogo sobre un nazi, baila pogo sobre un nazi. El punk nunca fue comercial hasta hoy. Hoy quizás es comercial. ¿Por qué? Porque desde fuera han venido corrientes comerciales del punk, como puede ser Green Day y ese tipo de punk comercialote americano que ha influido mucho en los grupos de aquí para ser punk comercial, ¿no? Antes el punk nunca ha sido comercial en España. Y a contacto, pues, porque conocíamos, nos conocíamos todos. Los grupos que había aquí de punk y de punk nos conocíamos todos de sobra. No había esa barrera que parece que hay ahora entre los grupos de pop comercial y de punk, ¿no? Pues éramos todos amigos, no éramos ni músicos, éramos borrachos, drogatas y lo que quieras, pero todos nos juntábamos en los bares y lo pasábamos bien. Y claro, es imposible no llegar a hacer nada con ellos o con la curra que hacía pop más comercial, aunque al principio estaba en parálisis, ¿sabes? Que también eso te marca, ¿no? Y nada, mucha gente que hacía punk pues se dedicó a hacer pop porque pues, yo creo que es por degeneración del punk, ¿no? Igual que pasó en Inglaterra, que los grupos punk degeneraron en el pop porque sobre todo porque aprendieron a tocar los instrumentos musicales, ¿sabes? Porque mucha gente que tocaba instrumentos musicales y aprendía a tocarlos mantuvieron la racha punk que creían. La gente que al final decidió no creerse el punk por cualquier tipo de motivos, pues decidió hacer pop, que era más sencillo y más vendible sobre todo. Y ahí eso que generó la movida madrileña y todo ese rollo, ¿no? Bueno, Madrid siempre ha sido un rollo aparte, ¿no? Y lo que estaría muy bien matizar es que en principio a las bandas de Madrid no las aguantaba ningún punky de España. O sea, por ejemplo, les hubieran partido la cara a Las que los Pegamoides, a Siniestro Total y a cualquier otra banda de esta índole. Primero porque no eran punkis y luego también un poco por la cabezonería de la época, porque luego igual los conoces y eran súper buenas personas, pero por el hecho ya de salir en televisión, de cantar Quiero ser un bote de Colón y su puta madre, pues ya te los cargarías a todos uno tras otro en fila india. Pero bueno, también han habido las bandas buenas, no sé, yo por ejemplo estuve viendo hace poco un vídeo de Spasmódicos de la época y bueno, sobre Spasmódicos también han habido todo tipo de rumores, pero la verdad es que lo ves ahora con el paso del tiempo y dices, coño, pues esto es punk de verdad. Llegas a un callejón con ganas de respirar y cuando más tranquilo estás aparece el cauce de la plaza, aparece el cauce de la plaza. Luego monté la UBI en el 80, bueno, 79 quizá empezamos. Y ya luego monté Comando, con ráfagas de la UBI en medio y Vengadores lo hicimos en una época que era cuando se murió un amigo nuestro, pero que fue una especie de más bien testimonial que grupo, ¿no? Y sigo con Comando y con Punk Guerrilla, que es un grupo que montaba aparte para evitar que me contraten por ser conocido. Bueno, pues una buena época, la UBI. Yo no sé, tres colgados por el punk del 77 y Sex Pistols, Ramones, que decidimos hacer algo serio, ¿no? Que fue en la época que apenas había grupos punkis, porque aquí en España, pues, o sea, Caca Deluxe, los grupos que tú conoces ahí arriba en el País Vasco, en Barcelona 3 o 4 y 4 más en el sur, no había más. Y creo que si funcionó fue por eso, porque no había grupos. Me han quitado las cadenas, me han metido en más problemas, o han abierto mis maletas, no encontraron las sorpresas. Yo me paso todo el día o en un coche de policía, recorriendo todo Madrid.
policía es un tema mítico. Sí, claro, un tema mítico porque le dieron cancha ahí en la radio, el Erdogan le dio cancha y la gente lo conocía, ¿no? Los temas míticos son cuando dicen algo y la gente los conoce. Creo que hay un montón de temas míticos que la gente aún desconoce totalmente, ¿no? Por eso lo de tema mítico es un absurdo. Mítico por la antigüedad, que casi muchas veces es más mítico un grupo o un tema por la antigüedad que por el tema en sí, ¿no? Bueno, es que no había locales apenas para tocar, porque el Rocola, que era como el sumum, era un sitio que tocábamos casi por casualidad, porque falta un grupo, pues tocamos la UBI, pero sí, olvídate de dinero, olvídate de cobrar, olvídate de historias, ¿no? Y luego salían de vez en cuando algún local que abrían y cerraban intermitentemente, que bueno, tocabas y sabes que al mes siguiente no existía, o sea que era todo casualidades, unas para bien, otras para mal, pero eran un sinfín de casualidades, más que otra cosa. No puedo soportarlo si tú no estás. Te deseo en el psiquiátrico. Estos amor pedopático. La Broma Satán se formó en el 78. Pues empezamos con guitarras españolas y robando los amplificadores en las iglesias de allí del barrio, porque no había otro medio. Y así empezó la Broma Satán, siendo tres en un garito, vamos, en un local que había comercial del barrio, compartiendo con unos heavies de estos de pelos largos, porque eran los únicos que tenían dinero. Los primeros conciertos fueron muy curiosos, porque como no nos dejaban tocar a ningún lado, normalmente lo que hacíamos era grabarnos cintas en el local y nos íbamos al rastro, tocábamos allí con las guitarras y las vendíamos. Hacíamos nuestro fascín, hacíamos nuestra historia, todo muy independiente porque no había medios. Y entonces teníamos que buscar los garitos. Entonces los únicos garitos que tenían, digamos, un pequeño escenario y que nos podían dejar de tocar, pues eran puticlubs y cosas así. Nosotros, yo creo que nos empezamos a dar a conocer porque tocábamos en puticlubs. En todos los puticlubs de Madrid tocábamos. Y era curioso porque veías a 150.000 punkis allí con las putas en la barra y nos lo pasábamos súper genial. Había otra élite, por así decirlo, que era cuando empezaron ya todo el rollo de la famosa movida y tal, pero digamos que estaban como unas capas por arriba, ¿no? Buscaban, no es que buscaran la comercialidad, pero le ayudaban los medios. Nosotros pues lo único que hacíamos era hacer fastines y machacar a la gente desde abajo, desde la base. Las bandas que compartimos en aquel entonces, bueno, había alguna que otra que se salvaba, como Parálisis Permanente y tal, o Gabinete, al principio de Gabinete, pero las demás bandas eran inocuas para nosotros, o sea, no existían. No teníamos necesidad de grabar un disco. Hacíamos cintas y vendíamos más cintas que discos. Yo creo que he vendido en mi vida más cintas que discos. Se lo tengo claro, vamos. Cintas copiar de caseta, así, con el micrófono y tal. La experiencia que tuvimos fue esa: 3 meses sacaron el disco, nos lo censuraron en todas las radios y fuimos a hacer un programa de televisión, nos lo censuraron también. El señor Álvarez Manzano, que fue después alcalde de Madrid, era censor de la época de Franco y todavía estaba allí en Televisión Española, y bueno, pues fuimos allí a hacerlo, nos censuraron a nosotros con fortuna de que no pilló a las Vulpes, y las Vulpes sacaron pero el vídeo nuestro no salió. O sea, yo creo que en aquel entonces, o hace 20 años, lo que nos diferenciaba de lo que hay ahora es que las bandas estaban mucho más unidas, porque no había bandas, y como no había bandas teníamos que unirnos. Entonces se hacían conciertos, se hacían historias que nosotros mismos nos montábamos. Yo no tengo ese concepto de haber hecho algo, o sea, la gente te recuerda y dices que, joder, qué bien, pues bueno, es verdad, formo parte de esta historia, pero me da igual.
Delincuencia Sonora se formó en el año 81. Nosotros, los 4 componentes, los 3 primeros componentes de Delincuencia Sonora veníamos 2 de una misma formación que se llamaba Los Gamines, que hacíamos un punk, digamos, como más power punk, como se llama ahora, o algo así, ¿no? Tirando más de grupos nuevoleros, como lo llamamos nosotros en esa época. Y bueno, conocimos un poco más las tendencias más especializadas dentro del punk ya en esa época, como ideología, filosofía, actitud, credibilidad y respeto, y decidimos montar una banda pues un poco más seria, denunciando las cosas que no nos gustaban y dejando incluso de hacer pues versiones, o si alguna de las versiones que hicimos y que las hicimos nuestras fueron simplemente para meter una letra nuestra sobre el mismo tema e intentando pues difundir un poco lo que era nuestra forma de ver la vida o de cambiar las cosas que estábamos viviendo. Esperamos seguir haciendo muchísimas cosas. El concepto de la banda, afortunadamente, como concepto es perdurable porque se llama Delincuencia Sonora y bueno, los componentes varían, pero la estructura sigue siendo la misma, y seguimos intentando mantener una misma filosofía de vida, o al menos con la banda, ¿no? Que es intentar mantener una integridad con el grupo, ser un poco, alejar un poco las cosas de fuera de aquí e intentar jugar un poco a ese pequeño o viejo sueño nuestro, que era el ser almas libres y con espíritu y con ganas de poder decir cosas, ¿no? Y fuerza. Las primeras grandes ayudas las recibimos conectando con movimientos anarquistas antiguos de los años 60, gente más preparada a lo mejor en cuanto a concienciación o en cuanto a infraestructura. Nosotros éramos mucho más alocados. Y bueno, básicamente lo que hacíamos era intercambiar conceptos, discutir sobre este movimiento e intentar pues plasmar un poco algo serio y que no fuera toda esa mascarada que ya parecía que era el disfraz, las burlas, el chiste fácil, ¿sabes? De gente distinta, simplemente que gente que pensaba de una forma distinta a lo que estaba acostumbrado a una nación como esta, que era a pensar solo de una forma, ¿no? Que era la forma fascista, ¿no? Entonces eso hizo que realmente pues aprendiéramos muchísimas cosas que seguramente aquí nadie nos podía enseñar, ninguna escuela ni ningún maestro, porque no lo sabía. Entonces a base éramos fans realmente, ¿no? De un movimiento y queríamos enterarnos de eso, éramos como una esponja y intentamos hacerlo lo bien que pudimos o lo medianamente bien que se pudo, ¿no? Yo creo que se han quedado muchas cosas, hemos perdido a mucha gente también por el camino, porque también fueron épocas de mucha experimentación, ¿no? Y de mucha desinformación sobre muchas cosas. Bueno, la relación con Penetración, evidentemente, Delincuencia y Alberto, Penetración y Paz, es un binomio compacto, quiero decir. Nosotros tuvimos muchísimo apoyo cuando creamos una banda. Yo no sé si fue de las primeras bandas de punk, tendencia anarquista. Nosotros creemos en una anarquía filosófica, ¿sabes? Un poco bohemia o romántica, pero bastante efectiva en el día a día en cuanto a comunicación, respeto, forma de actuar, ¿no? Intentando decir que el punk no era solo escupir, saltar y decir tonterías, ¿sabes? O, no sé, nosotros siempre hemos intentado darle un poco el lado más serio, aunque no lo seamos. Sí hemos querido respetar ese lado del punk, ¿no? De denuncia y de seriedad a lo que estás diciendo, no puedes estar, ¿sabes? 25 años, pues al principio era una locura, y al final también lo son, o sea, quiero decir, muchísima gente, muchísima creatividad, muchísimo apoyo, ¿sabes? Porque Delincuencia sin el apoyo exterior nunca hubiera sido nada. Y muchísimo cariño, o sea, poder juntarnos 5 locos, ¿sabes? Cada 2 veces a la semana y poder tocar de vez en cuando, eso para mí es perfecto. Sí, eso es punk.
Y el punk que se hacía aquí yo creo que era un pelín distinto que el que se hacía arriba en el norte. También venían muchísimo menos grupos que los que iban arriba. Aquí, bueno, pues estaba el Rocola, que era el reducto, ¿no?, en el que de vez en cuando pues podías ir allí a ver algún grupo. Vinieron unos cuantos, hay que decirlo, pero podían haber venido más. Y yo creo que era más divertido que ahora, era más espontáneo, la gente tenía muchas más ganas de hacer cosas y no se paraba. O sea, hasta en un sitio a otro, a un concierto, a otro, no sé, te movías muchísimo, había muchos más conciertos, a pesar del sonido dejaba un poquito que desear, pero la gente se esforzaba, tanto los grupos como la gente de los garitos. Abajo en el público la gente también se movía mucho más, se te acercaba a ti, te preguntaban, te invitaban a alguna cerveza. No sea distinto, ahora hay muchas veces que hacen la media luna esa, que se quedan todos así y dices, joder, no mordemos. Hay una historia que quiero contar, que es la famosa foto del disco de la punk, ¿no? Que bueno, en un momento dado, en el año 83-84, la revista Rolling Stone decide hacer un reportaje sobre 24 horas en la vida de España, ¿no? Y no sé por qué me llama una fotógrafa americana que se llama Mary Ellen Mark, que ha sido premio Pulitzer de fotografía, que quiere ir a hacer fotos a tíos raros por Madrid. Y yo digo, ¿y usted por qué me llama a mí si yo no la conozco de nada? No, es que me da tu nombre, no sé quién, y tal. Bueno, entonces salimos a hacer fotos a gente rara. A gente rara, ¿no? Querían hacer a tribus, ¿no? Y lo que más les interesaba era, y lo que más les llamaba la atención eran los punks en Madrid. Entonces fuimos a Malasaña y vamos, que si encontramos punks, nos encontramos a pues un montón de ellos, ¿no? Les quitaron la cámara, les querían pegar, y entre todo ese marum magnum vi a un chaval que era de mi barrio, que es Tito Rojas, que es el que al final hace la foto, que fue portada además de Rolling Stone, y le digo, Tito, arréglame esto, vamos a ver cómo lo hacemos, y al final se hicieron las fotos, todo salió perfecto, y bueno, y se hizo la famosa foto con sus padres, que bueno, que está en la portada de ese disco y ha sido portada de Rolling Stone. Otro recuerdo de la época fue la grabación del Punke Punk. Fueron unas grabaciones muy, muy particulares porque todo lo grabábamos en un día y entraban los artistas por la mañana, o sea, los grupos por la mañana y te salían por la tarde. Y con todo terminado, ¿no? Y en 8 o 9 días, turnándonos, unos con unos, otros con otros, pues entre Servando, José Antonio y yo, grabamos en el estudio Colores con José Luis Garrido y Manuel Garrido ese disco que, bueno, que también se ha quedado como otro de los discos un poco que son la crónica de una época. Nacional 634, si es que, vamos... Lo grabó, yo creo que lo hizo José Antonio. Esa lo hizo José Antonio, porque José Antonio era amigo de... José Antonio y Bandy lo hicieron con él, y eran muy amigos o sea, trataban más con Quique. Pues bueno, Quique acaba de venir de Bilbao, y yo creía que era periodista, hasta que me dice, no, si yo canto. Y entró a grabar y grabó Soy un loco anarquista, soy un loco antifascista. Sí, grabó esa canción. No, Quique yo creo que en el fondo es una de las personas que nos ayudó a todos a pasar muy buenos ratos y a tener grandes discusiones, porque lo bueno de Quique era que era una persona tan vehemente, que cuando le daba la razón te discutía lo contrario y te ganaba. De Espasmódicos, pues bueno, es una cosa ya, digamos, lo más antiguo que hay, ¿sabes decirlo? Y además es el grato recuerdo del comienzo sobre... en aquellos tiempos éramos todos, pues yo que sé, muy cutres, no teníamos ningún medio, no teníamos ninguna experiencia, pero sí que teníamos unas grandes ganas de hacer algo, ¿sabes?
Yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros pues estábamos tomando copas por ahí, estábamos César, Quique y yo tomando ahí en el Sushi 4 unas cervecitas y tal, y muchas veces lo he contado, pero bueno, estuvimos que curiosamente en ese momento pusieron en Holidays en Camboya, de los Dead Kennedys, y en ese momento dijimos, ¿y esto qué cojones será? Y a partir de ahí pues nos dimos cuenta de que molaba mucho, de que nos gustaba, que nos gustaría hacer algo así. Nos pusimos, tardamos muchísimo tiempo en encontrar, digamos, pues aprender a tocar, medios y tal, pero eso no fue porque no fue ningún problema, porque en cuanto salió la primera canción y tuvimos la primera guitarra, hicimos la primera grabación. O sea, encontramos por fin a Carlos Torero y ahí formamos ya el cuarteto definitivo y bueno, pues no duró mucho, pero porque en aquellos tiempos pues estaba la historieta de pasártelo bien, que era lo más importante, y luego al cabo de un cierto tiempo, cuando estabas mucho tiempo ensayando, pues te pesaba el hecho rutinario o casi que se podía hacer como una labor de trabajo, lo que sea. Y entonces, bueno, pues ahí digamos que pues algunos de ellos, de nosotros, pues, unos queríamos continuar, otros queríamos cansarnos ya de todo, y al final pues digamos, se vino un poco abajo y duramos más o menos casi un año. Hicimos pocas canciones y tal, también pocos conciertos, pero yo creo que fue intenso la historia. Y en aquel momento la situación era muy difícil, pero eso no tenía ninguna importancia, porque siempre existían pequeños locales, ¿sabes decir? Y en los conciertos nos encontrábamos siempre los mismos. Bueno, en el Rocola, nosotros como espasmódicos nunca llegamos a tocar, porque tuvimos algunos problemas en este asunto y tal. Y creo que pues fue prácticamente, tocamos en lo que es ahora el Siroco, antes que era un sitio así de, pues no sé, de travestones y tal, anteriormente, y cosas de este tipo, algunos sitios raros que podíamos encontrar, y era muy difícil dar salida. Entonces, claro, como era todo muy complicado, pues al final pues son escasas las grabaciones, a decir, y como no tiene más prolongación el asunto, pues al final pues acabas quedándote con demasiada historia dentro de ti que no puedes sacar, ¿no? Historias de terror, para que así le respetes más. Tuyo trabajo, fuego en lugar. Está pensando que te pongas a temblar. Está pensando que te pongas a temblar. Más madera en la calle, más madera en el bar, más madera en el metro, más madera, ni hablar. Bueno, pues Espasmódicos, yo entré en la última parte de Espasmódicos, aunque los había conocido antes, bailando de extra en un pista libre que salían los Espasmódicos tocando cuando estaba Carlos Torero de batería, y yo allí hice de extra con el cantante de Los Cronopio, los dos nos dieron un bocadillo y 5.000 pelas y ahí salimos bailando, que está, bueno, se ve en el disco de homenajes a Espasmódicos, sale ese vídeo que está muy gracioso. Meses después vi un anuncio en un periódico: se busca batería y un teléfono. Pues yo llamé, pues como yo había dejado de tocar con Los Cronopio y bueno, había estado tocando jazz con unos viejos, fíjate, yo tenía 18 años y el más joven de ese grupo tenía 35 años, tocando unas cosas rarísimas que bueno, yo era estaba un poco pez, pero bueno, me molaba, ¿no? Así que llamé y me dijo José, pues vente que te vamos a probar y tal. Te vamos a probar a ver qué sabes. A ver qué haces. Fui para allá, para el local, nos miramos así de arriba abajo, bueno, pues venga, mira, vamos a tocar esto. Hicieron y dije, vale, venga, pues nos fumamos no sé cuántos petas, nos bebimos no sé cuántas cervezas y dijeron, te quedas. Que hace muy bien los petas. Y nada, me quedé y bueno, estuvimos ensayando, me aprendí todo el repertorio de Espasmódicos y dimos el último concierto de Espasmódicos, que fue en Campo de Criptana, que fue un concierto muy bestia, con los Zoquillos, la UBI, los OXPO. Volvimos, seguimos ensayando y nos salió un concierto en Zaragoza y ahí fue cuando el grupo se fue a la mierda. Tuvimos una especie de bronca entre todos, hay una movida muy gorda con el Quique, que se había como vuelto loco y tal, y le mandamos a tomar por culo y cogimos el tren y nos vinimos a Madrid y a tomar por culo el concierto y todo. Y ahí se acabó Espasmódicos.
TDK viene de Cronopio y Alfonso y yo nos juntamos con José. José y yo habíamos estado en Espasmódicos. Cuando acabó Espasmódicos montamos TDK. Y bueno, llamamos a Alfonso, que fue el cantante conmigo en Cronopio, montamos unos cuantos temas y grabamos una maqueta. A raíz de eso, Manolo Ubi vino a tocar con nosotros y grabamos el single este con Panadería Bollería. Y estuvimos tocando con él unos meses. Luego la cosa se torció, dejamos de tocar con él y contratamos aquí a Paco, que venía de Panadería Bollería, y ya quedó la formación realmente oficial de TDK. Con esa formación ya grabamos los LPs, los 2 primeros LPs con Phonomusic. Después del segundo LP tuvimos nuestras diferencias con el cantante se fue y nosotros seguimos. José, Paco y yo grabamos el A Toda Prisa, y después del Pesadilla pues empezamos a cansarnos un poco del mundo punk y hardcore, teníamos ganas de hacer cosas nuevas, siempre hemos sido muy abiertos y hemos escuchado mucho tipo de música, y en aquel momento había gente como los Beastie Boys o los Public Enemy, los Randy en sí, metiendo mucha caña y molaba, y era otra forma de decir las mismas cosas que decíamos nosotros al fin y al cabo. Así que cambiamos el nombre, nos pusimos Masters TDK y grabamos ese primer disco de rap que se grabó en español, que no se había grabado todavía ninguno. Es el primer LP de rap que hay. Y ahí se acabó la cosa, porque eso era el 89. Nosotros queríamos seguir, Phonomusic estaba ahí como que sí, como que no, les pedimos pasta, dijeron que no querían y luego también sumado a las enfermedades que empezamos a tener todos los del grupo. Es verdad, empezamos a estar bastante jodidos. Sí. Y bueno, pues decidimos separarnos. Mira, TDK tenía que ir yo en una moto de 50 centímetros cúbicos a ensayar, no a Madrid, sino a Bondo, que era donde ensayábamos. Pues hasta Pozuelo, pero podías ir en autobús igual que yo. Bueno, pero yo en moto tenía una motillo, pues iba en moto. Y la mitad de los días me costaba más dinero ensayar con TDK que ensayar con los Rolling, tronco, porque me tenía que ir con la moto. La mitad de los días me paraban porque no tenía carnet de conducir. Entonces me ponían multa de 50.000 pesetas. Por no tener carnet, vale. No, y bueno. Llegaba tarde o borracho. La época pues era pues eso, pues los punky, los mod, los rockers, los tal, no sé qué, hostias constantemente, movidas en la calle, muchos conciertos en el Rocola y muchos conciertos en todos los lados. Sí, cutres, muy cutres, todo muy cutre. Yo también siempre he pensado que lo de la movida está como muy mitificado, porque yo que lo viví tampoco fue tanto como para que sigan hablando de ello 20 años después, ¿no? Porque para nada. Para mí es un negocio. Yo era un chaval en ese momento y no lo veía, pero yo creía que no era así. Y aparte nosotros casi no podíamos tocar. De hecho, nos rayamos un poco de dejar de hacer punk en aquella época porque no podíamos tocar en directo, porque todos nuestros seguidores siempre arrasaban los locales donde tocábamos. Entonces nadie nos quería dejar tocar en su sala. Entonces hubo unos años que tocamos, pero luego ya ni en ningún sitio, porque se corría la fama y la gente destrozaba todo, ¿no? Entonces el terrorismo, destrucción y caos, que es el significado de nuestro nombre, siempre pasaba eso, ¿no? Después de ir al concierto todo estaba arrasado, jamás volvíamos a tocar ahí. Entonces ya hubo un tiempo que éramos como un grupo maldito para el directo y nunca podíamos tocar. Ni siquiera en Rocola creo que tocamos 3 o 4 veces, sí. Y el Borsani dijo, hostia, estos no los traigo más. Porque claro, llevábamos una caterva de salvajes, que vamos, es que el sitio donde tocábamos, sitio que arrasaban. Concierto apoteósico en el Rocola con los Tercera Guerra Mundial, que el cabrón del Tito, que en paz descanse, me cago en Dios, qué buen tío era, se había montado un muñeco con cabeza y lo había rellenado por dentro de tripas de pollo y bolsas de sangre, ¿no? Y le había puesto una camisa y era como un tío, un maniquí ahí, lo había puesto en un lado, una televisión al otro lado, y luego por detrás patas de pollo, cabezas de pollo, todo colgado por detrás del escenario, sí, ¿no? Cubos llenos de vísceras y sangre. Bueno, pues se ponen a tocar y tocaban antes que nosotros. Y como a la cuarta canción así sale el Tito con un martillo pilón y destroza la televisión encima del escenario.
así empieza la burrada, y a la peña, y todos como locos. A la sexta canción, a la séptima, saca un cuchillo de este porte y empieza a meterle navajazos al muñeco, a meterle cuchilladas, y claro, empieza a salir toda la sangre, las tripas, y todo lo que había caído en el suelo empieza a tirárselo a la gente, y la gente se lo tiraba al grupo, y ya descolgando las patas y las cabezas y tirándose. Bueno, y aquello fue una batalla campal, estos tocando, el Tito tirándoselo a toda la gente a ellos, y el Rocola lleno de sangre, de tripas, de todo lleno de mierda por todos los lados. O sea, aquello fue una burrada. Luego nos tocó salir a nosotros a tocar, y entre la mierda y los lapos, pues la cosa fue increíble. O sea, yo no encontraba el sitio donde esconderme entre los platos para salir un poquito bien, porque madre mía, aquello fue una locura. Pero bueno, fue divertidísimo, claro. Nos lo pasamos increíble. Recuerdo una actuación en Rocola que estábamos tocando y había venido un mogollón de punkis de Barcelona y de Bilbao, ¿no? Entonces pues terminamos de tocar y venga de fiesta y tal, y nos metimos al metro. Tuvimos tan mala suerte que estaba una puerta cerrada por un lado, y según íbamos corriendo por el metro nos cerraron la otra puerta, y éramos como 80 90 personas dentro del metro, a oscuras completamente, todo el mundo durmiendo ahí. Y por la mañana a las 6, que estábamos todo el mundo sobando, cuando se encendieron era como la mitad de rockers y la mitad de punkis, y se formó una puta batalla campal allí que no te lo puedes imaginar, sin posibilidad de escaparte por ningún lado. Y a la media hora ya de que había allí por navajazos y de todo, pues tuvieron la idea de abrir las puertas para ver qué pasaba. Y no te quiero contar nada lo que pasó allí, vamos, o sea, había de todo. Eso fue una anécdota súper curiosa, porque yo me acuerdo que me metí en un lado, así enganchado al bajo, y dije, que no me rompan el bajo, que no me rompan el bajo. Y el bajo estaba ya roto en 14 trozos ya. Fue tremendo. Larsen, yo los conocí cuando empezaron, porque yo estaba, creo que estaba en el Villa Madrid o algo así, o me pusieron de jurado o alguna tontería en Rocola, y vi un grupo que se llama Larsen, que eran niños de 15 años, y decidí que eran cojonudos y me gustaron un montón, y les voté para que siguieran para adelante, ¿no? Y no sé si ganaron o no ganaron o dejaron de ganar. El caso es que enseguida los conocí, mis amigos suyos, y eran de prosperidad como yo. Y nada, y funcionaron, grabaron otro disco, o sea, grabaron lo de La patada en el culo ese, que fue famoso, y luego grabaron un LP que nunca salió al mercado. Por falta de dinero, de medios o de contactos, grabaron otro segundo LP que tampoco salió al mercado. Primero tuvieron un gran golpe en la espalda, que fue cuando el monje decidió no tocar más. Cambiaron de cantante, que ya no era lo mismo, y dedicaron a hacer música más profunda y más tipo siniestra de esta, ¿sabes? Y nunca se iba a editar un par de trabajos sin editar, que eran temas buenos, pero que vamos, que no tenían nada que ver con el principio de Larsen. Larsen, el gran pollo, mi colega y mi hermano. ¿Qué contarte de Larsen? Pues para mí fueron uno de los grupos que más marcaron cuando salieron. Aunque fue un grupo que salió un poquito más posterior a lo mejor que lo que podíamos haber hecho nosotros, marcaron bastante. O sea, en aquel entonces, cuando teníamos en España los conflictos con Francia, sacar una canción que decía malditos franceses era todo una puta osadía, ¿entiendes? Una puta osadía que era la verdad, ¿entiendes? Entonces yo creo que a la gente le gustó eso, le gustó que un grupo podía plantarle cara a todo un puto estado gabacho que estaba al lado. Y yo creo que Larsen ha sido de los mejores grupos que ha habido de punk aquí en España. Y ya luego, cuando terminó Larsen, que fue cuando yo di el finiquito a la UBI, que fue cuando Guillermo de la UBI se metió ahora con los Toreros Muertos, los Afterolé estos. ¿Guillermo? Sí, Guillermo se tocaba en los Toreros Afterolé al principio. Se juntó con el Malú y con Jorge y tocaron los... Sí, bueno, al principio, bueno, pero en cualquier caso la formación más era el trío. Sí. O sea, era el trío, porque además ellos en principio, pues yo les vi digamos, bueno, entre los dos hermanos, sí. Era el Malú y ¿cómo se llama su hermano? El batería. Jorge, que era el batería de los Zombies. Que eran los, claro. ¿Cómo se llama lo que hicieron ellos? ¿Qué pasa contigo, tío? Los golfos. Los golfos estos, ¿no? Claro.
Y bueno, tienen cierto toque así, que pueden sacar así un poco de sus historias familiares y tal, y hicieron un porón pompero bastante chulo, o sea, decir, que yo creo que fue, bueno, pues posiblemente lo sacó Nuevos Medios, que por lo menos, bueno, eso se puso un punto y tal, pero luego al final tampoco quedó como una gran distribución. Hicieron una grabación interesante, se fueron a grabarlo fuera. A Francia, quizás. Sí, lo hicieron en Ámsterdam por ahí, y tenía un sonido bastante bueno. Y bueno, compartíamos muchísimas cosas juntos y tal. Y de hecho me parece que, bueno, alguna vez estuvimos a punto de tocar juntos. Lo que pasa es que yo tuve alguna historieta así de una enfermedad y no pude curiosamente coincidir con ellos, ¿no? Pero vamos, tenían un buen nivel, o sea, decir. Ya, cuando terminó Larsen, ya cuando yo terminé con la UBI, el Pollo y el Mosca terminaron con Larsen y montamos Comando 9 milímetros. Recuerdo a los Larsen, que era mi grupo favorito, me acuerdo la que se lió cuando Larsen grabaron su primera maqueta, ¿no? Aquello fue espectacular, ¿no? Estábamos todos los punkis de Madrid locos con eso. La UBI, claro. Dios mío, como lo veas Manolo, qué bronca me va a echar. Sí, la UBI además era un grupo que para la época tenía más calidad que el resto, yo creo, además. Era un grupo como que técnicamente iba un poco por encima, yo creo. Quizá la UBI y TDK eran los dos que técnicamente estaban un poco por encima. Pero la UBI también eran, vamos, tremendos. Yo me acuerdo que entonces la UBI y Okispou eran como la apuesta más melódica del punk rock, y en el otro lado la más hardcoreana, la más rápida, que eran Espasmódicos TDK, ¿no? Y bueno, y Panadería eran rapidísimos, eran tremendos, nos recordaban a los Discharge, salvando las distancias, ¿no? Porque el sonido de Discharge era imposible de conseguir aquí. Sí, de un legionario que tenía tatuado PBNSC en la polla, y cuando se empalmaba se leía Panadería Bolleros del Carmen. El chiste es más largo, pero bueno, esa es la base del nombre, ¿no? Entonces, y luego, una vez que estuve en Cádiz y San Fernando, hay una panadería que se llama así, y tengo la fotografía porque la Panadería Bolleros del Carmen, sí. Y era también por el rollo del juego de palabras del pan con el pan y el rollo es así, ¿sabes? Y era toda una mezcla de ese era el rollo del origen del nombre. Yo recuerdo de la época de estar en Rocola todos juntos y saber todos quiénes éramos, pero en realidad no había un rollo ahí de qué colegas somos todos una peña, no. En fin, cada uno iba a su rollo, incluso había movidas entre grupos y tal. No sé, pero no sé, era un rollo muy punky de la época, muy punky, como eran los punkis entonces, ¿sabes? Que yo soy más macarra que tú y si te pones tonto te piso la cabeza. Sí, no como ahora que la gente ni escupe ni nada. Igual estabas en Rocola y veías a uno que te caía mal y le echabas un lapo en la cara. Y luego que pasara lo que pasara, ¿sabes? Manolo era un tío que tenía un puesto en el Rastro, luego posteriormente cantó en Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Y me acuerdo que se tiró todo un puñetero concierto tocando con Decadencia y con los toreros Afterole estos, tirando lapos, hasta que me dio uno en la cara, me mosqueé tanto que yo creí que había sido su novia y me quité el bajo y le partí el bajo en la cabeza, y cuando vi a aquella chica ahí sangrando y el otro que me quería pegar y saltando por encima de todo, fue tremendo. O sea, conciertos, todos acaban con sangre. Joder, yo he llegado a ver a la gente todos con sangre, la cara de sangre y limpiar el escenario, y todo el escenario lleno de sangre. La gente me tocaba los pantalones y el bajo y yo acabar de sangre, tío, los conciertos. No limpiarte los gambos con una toalla, no, ya quitarte la sangre, tío, esa es verdad. Lo cuentan y dicen, gente, esto es pero es cierto, ¿eh? Sí, sí, no, pasaron cosas increíbles, como tirarnos a un tío al escenario. Así como te tiran un ariete, pues igual un tío ahí volando de cabeza contra un ampli.
dices, hostia, esto no me lo puedo creer, Sí, ¿no? bueno, O sea, no, y ahora la cosa ha cambiado, ahora la gente está muchísimo más puesta que antes. Antes la gente podía ir borracha, ¿sabes? O a lo mejor tomar alguna desidrina o algo así, ¿no? Pero el otro día estábamos tocando en Jade de la gente metiéndose los tiros de speed en el escenario. detrás de nosotros. No, delante, los de la primera fila. Estoy tocando y veo a la gente que pone las rayas de speed en el escenario y luego chupando el escenario. O sea, yo estaba tocando y claro, cuando estás tocando estoy mirando la lista, mirando a este. Y de repente miro y veo gente chupando el escenario. Y no lo entendía. Y al rato entendí que es que se ponían los tiros de speed en el escenario y luego... Qué pena no haberlo grabado eso, porque era un punto, tío, nunca lo había visto eso. Llegar a un concierto en Rocola y de repente a ver como 50 policías deteniéndonos a todos y todos con la entrada en la boca y el carnet en la boca y no nos dejaron ver el concierto. Yo me he pedido concierto de 2 días en la comisaría encerrado porque nos habían detenido a la policía. ¿Por qué? Pues no sé. Quizá a lo mejor por las pintas que llevábamos, por lo que montábamos aquí, pero nada más. Y el Rocola, sí. Pues no hubo mucho tiempo, más que 4 canciones, ¿no? Nada, fuimos a tocar y nos cortaron, pues, ¿qué? ¿Cuánto tocamos? 4 canciones, 4 creo. canciones. Antimilitar ya Sí, nos dijo, ¿cómo era la frase? Sí, estas cosas son lo verdad. que decís es verdad, pero no se puede decir en público. Tal, y así, cortaron, pero a saco. Solo que también estamos un poco fuera de tiesto en el Rocola porque Sí, la verdad es que no nos veíamos en nuestro ambiente. No estábamos en nuestro ambiente. Esto no... Yo de lo que me acuerdo era de ir al Marquis, que estaba debajo del Rocola, y el DJ pues ponía 4 temas de heavy, y entonces salían todos los heavies a bailar, a hacer la guitarra, y de repente 4 temas de punk, y todos los punkis a bailar el poco ahí, todos agarrándose el cuello, y 4 temas de rockabilly, y todos los rockers allí a hacer el gilipillis. Y venga, y pues, 4 temas de beat, y salían todos los mods ahí a mover la gabardina y tal. Y luego, pues había roces, claro, porque mira los gilipollas estos, mira cómo bailan, y miles de hostias, peleas, en fin, así era así. En la calle, en el Rocola, en el Marquis, en el metro, en todos los lados, en el rastro, en todos los lados. O sea, era peleas por todos los lados. Eran simios no evolucionados que formaban parte de tribus urbanas. Me acuerdo que era muy importante un programa que había todas las noches, se llamaba El Búho, no recuerdo qué emisora, y era un poco como un foro de... No solamente era un programa de radio en el que se ponían maquetas, que era impensable en esa época, sino que además era como un foro de encuentro de todos, ¿no? Había una sección que se llamaba El Rastro, en la que tú mandabas cartas insultando a los rockers insultando a los punkis, y se hacían un poco como hermandades entre las tribus, y luego a través de ese programa pues quedábamos en El Rastro los domingos en el puesto de Drácula Trip, que tocaba en Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen, otro de los grupos que junto con TDK empezó a meter también hardcore en Madrid, y todos nos juntábamos allí pues porque esta gente iban una vez o 2 veces al mes, iban a Londres, compraban todo el punk rock que estaba saliendo, lo grababan en cintas y las vendían, pues yo que sé, a 50 pelas o así. Con lo cual podíamos tener prácticamente en el mismo mes que se editaban todo el punk rock del planeta en la mano, ¿no? Eso era importantísimo porque en verdad estábamos al día de lo que estaba pasando fuera. Y Madrid es una de las plazas más buenas también que hay. Porque siempre le hemos tenido un poco de respeto por, hostias, Madrid, hostias, la capital, y también a los catalanes no estamos muy bien vistos, y que vaya, hay un público de puta madre que era como nuestra segunda casa. Desde el primer concierto ya que hicimos allí, que conocimos a Fernando de Potential Hardcore, que era un niño, el tío fan de Lodi ya, ¿no? Y nosotros flipando, hostia, tenemos un fan en Madrid, tío. No había ningún sello en el estado casi que editara este tipo de bandas. Habíamos pasado de la época de Drog, que editaban los primeros singles y tal, a una segunda época en que esas bandas ya habían desaparecido, no estaban casi ninguna en funcionamiento, exceptuando Delincuencia Sonora y TDK, pero que vamos, tampoco tocaban muchas veces, y empezaban pues a surgir nuevos grupos, otra nueva escena en Madrid con 37 Hostias, Andanada 7, SDO 100% Vegetal, luego vinieron Tarzán, Olor a Sobaco también, que estuvieron también metiendo bastante caña, y bueno, de esa época más o menos eran los grupos que estaban todo el día por aquí funcionando. Luego ya pues ha habido más bandas, ¿no? Pero esos fueron los principios así del año 87 a los 90 de Madrid.
cuando tú llegabas a un estudio y colocabas el ampli, como tú tocabas en el local de ensayo, como tocabas en directo, te decían, chaval, ¿dónde vas? Así no se puede grabar. Joder, pero ¿cómo que no? Así, me vas a romper los micros. Nos engañaban de 1000 maneras para que grabáramos con el ampli al 2. Y cuando nosotros ensayábamos siempre con los amplis al 7 o al 8, ¿no? Y realmente no lo creíamos y hacíamos gilipollas, ¿no? Y siempre decíamos, joder, qué putada, ¿y por qué le suenan a los grupos del guiri? ¿Por qué suenan también las guitarras? ¿Y por qué nosotros nos suenan a Chichinabo? Y claro, con el tiempo te vas dando cuenta de que nos engañaban como a chinos los técnicos de sonido. Tardó muchísimo en haber técnicos de sonido que comprendieran el punk rock en este país. Los primeros fueron en Euskadi, evidentemente, y costó un cojón que entendieran pues aquel sonido de válvulas, ¿no? Y también pues la actitud de directo, ¿no? que en el estudio se tenía que conservar, ¿no? Directos, en la época en que yo te hablo, no había casi ninguno. O sea, si se conseguía un sitio, se hacía un concierto y ya nunca más. O se repetía un par de veces como mucho y tal. Pero bueno, ya también se empezó a ocupar aquí en Madrid con Minuesa, que tuvo ahí mucho ajetreo de conciertos y demás, y estuvo muy bien, sinceramente. Y exceptuando Minuesa, los conciertos eran en fiestas siempre en Getafe, en Leganés, que siempre traían grupos grandes, y ahí íbamos toda la peña, claro. Pero era muy raro, no había un sitio especial donde tocaran como podía ser el Rocola, que estaba anteriormente a toda esta época, claro. Y ya te digo que... Y luego terminaba todo siempre fatal, como el San Isidro 86 de la Polla Records, que hubo ahí una que no veas, ¿no? Pero vamos, casi todos los conciertos terminaban así. Luego pues también había en Urgel un garito donde se hicieron 3 o 4 conciertos. En Urgel no era un garito, sino era del Partido Comunista, y lo prestaban para algunas cosas de la peña autónoma y tal. La anécdota es un poco curiosa porque se ocupó al lado de la M30, en la calle Arregui Aruec, ¿no? Y entonces eso pertenece a Retiro, que es la zona centro de Madrid, ¿no? Y por lo visto la concejala o la que estuviera por aquel entonces en ese momento estaba un poco muerta de miedo y dejaban las cocheras para hacer conciertos, y allí tocaron muy buenas bandas. Tocaron Monstruación, Subterranean Kiss, Andana 7, 37 Hostias, los SDO como siempre, Antidogmatis, o sea, estuvo muy bien aquella época. Luego también en la casa ocupada, en Arregui y Aruec, también se hicieron bastantes conciertos, bueno, 4 o 5 conciertos como mucho, y estuvo también muy bien para la época esta. En las cocheras también tocó Reincidentes, o fue la Polla Record, no, fue la Polla Record y de teloneros Reincidentes, y fue un llenazo, que por aquella época había, no sé, podrían coger 4 o 5 mil personas en las cocheras de Pacífico, vamos. Acaba de destacar un concierto creo que fue en el 85 en las Cocheras en Madrid, con Andanada 7, 37 Hostias y alguno más, no me acuerdo, porque ahí había casi 1500 personas o algo así, y fue curioso porque casi ni tocamos, porque llegamos tarde y no nos dejaban entrar, porque estaba todo petado, teníamos que entrar por la parte de atrás y se pensaban que todo el mundo se colaba por detrás. Y nos tocaba ya tocar, y éramos los últimos además de 4 grupos, y entramos creo que 10 minutos, un cuarto de hora antes de empezar a tocar, un poco más ni entramos. Bueno, recuerdo también en Madrid una época en la que todos los conciertos eran el mismo cartel, porque no había más que prácticamente 4 bandas en activo, ¿no? Y era siempre pues en los centros sociales ocupados, y si el cartel era Andanada 7, 37 Hostias, Tarzán y Olor a Sobaco, eran siempre el mismo cartel. La gente, yo no sé cómo no se aburría, pero en verdad se llenaba cada fin de semana con el mismo cartel y siempre las mismas bandas, ¿no? Es que Madrid siempre ha sido el culo del mundo, ¿no? O sea,
es diferente a todos los lados. Nosotros, por ejemplo, pues teníamos contacto con gente siempre de Zaragoza, Barcelona y gente del País Vasco, y siempre que había alguna historia, pues ahí nos encontrábamos todos y te conocías de carta, te terminabas conociendo, y es una de las cosas más bonitas de toda esta historia, es que con la gente que has contactado por carta la has conocido, y durante los años encima sigues siendo colegas de casi toda la vida, como si fueran de Madrid o uno más. Thank you.